Hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos este casco con máscara retráctil de Venom, el terrible villano de Spider-Man y portador del simbionte, completamente hecho de cartón. Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este y a que te suscribas para no perderte de los próximos proyectos. Para empezar, necesitas la plantilla que te dejaré en la descripción. Son 8 páginas que dividen las piezas que vamos a utilizar. Las primeras 5 son para la cara o la máscara y las 3 restantes para la cabeza o el casco. Deberás cortarlas desde sus lados para unirlas entre sí con cinta o pegamento en barra, formando a las piezas completas que podrás recortar ligeramente separado del borde. La máscara se conforma de dos, esta que es bastante amplia y otra parecida que es más corta. En el caso del casco, estas dos partes de aspecto cuadrado se unen desde en medio y a sus lados se les añade esta parte más delgada. Si quieres puedes unirlas desde este punto según el lado que está indicado, y recortando parte de la última pieza con forma de media luna. Así se verá cada costado del casco, y con 2 plantillas a la mano, las pasaremos a cartón corrugado o cartón caja. Pégalas bien extendidas con pegamento en barra y espera que sequen para pasar a recortar siguiendo la línea con mucho cuidado, ya sea con las tijeras o con un cúter. Antes de pasar a armar, toma cada pieza y tuércela de este modo para doblar el cartón y que tome la forma que necesita. Esto hará mucho más sencillo el pegarlas por sus divisiones. Comienza con las 2 piezas para la máscara. Aplica silicón caliente en las orillas y manténlo sujeto hasta que se pegue, continuando con cada tira. Si quieres, retira el papel de la plantilla. Incluso puedes usar un poco de cinta masking para sujetar la pieza mientras la pegas por el interior. Así se verá la primera parte de la máscara o la cara. La segunda es un poco más pequeña y se arma de un modo muy similar. Luce como una especie de caparazón que encaja con la otra pieza a partir de las 2 orejas que quedan a sus lados. Puedes usar tiras de cartón para fijarla primero desde los extremos y luego hacerlo por en medio. Aunque retires el papel, evita quitar la parte de los costados para no perder el círculo que será el eje por donde se unirá el casco, el cual se arma con las piezas que vimos antes, y cerrando las pestañas que tiene por encima y por debajo, además de cerrarla por el frente. Usa unas tiras de cartón para que la unión sea firme, principalmente en la barbilla. Luego solo pega la pieza de media luna por encima. También cierra las divisiones que tiene a lo largo. Y esto es el casco terminado. Cuando tengas este y la careta listos, pasaremos a hacer el mecanismo a partir de 2 círculos a los costados. El punto es hacer un eje que atraviese el centro de ambos para deslizarlos de esta manera, para lo que usaremos un palo de 2 centímetros o hasta de 1 pulgada de ancho, además de unas piezas que haremos con cartón piedra para sujetarlo. 4 de estas tendrán un círculo de 2 centímetros de diámetro en el centro y otras 4 lo tendrán 1 centímetro del borde. Recorta cada uno de estos círculos con sumo cuidado antes de recortar cada cuadro, y puedes ampliarlos con una lija procurando que el palo entre a presión. Y tras hacer las 8 piezas, tendrás que pegar un palo a los lados de cada círculo en los costados, tanto en la máscara como en el casco, procurando que sus centros coincidan. Pégalos con pegamento blanco y pinzas para apretarlo, y de paso cubre cada pieza con pegamento blanco. Déjalo secar y ahora podrás recortar el círculo que queda en su interior. El palo que se le va a poner no debe tener más de 2 o 3 centímetros de largo. Recuerda que debe entrar a presión, pero igual séllalo con más pegamento. Los palos servirán como unos postes sobre los que embuenan los orificios de la careta, y podrá deslizarse de este modo, simulando la forma de la mandíbula. Pega unas tiras de cartón piedra a lo largo de los bordes para reforzarlos, especialmente en el que entra la cabeza para que sea rígido. Ahora, pasando la careta, deberás hacer los ojos de la máscara. Toma un marcador y dibújalo sobre uno de los lados. Date la libertad de trazarlo como gustes, o basándote en alguna imagen. Luego recórtalo con sumo cuidado hasta desprenderlo. Puedes usar esa misma pieza para trazarlo por el otro lado. Y si quieres también recorta la mandíbula para que sea curva. Esto hace que se parezca más a Venom. Pero hace falta añadir un borde sobre el cual pondremos los dientes. Hazlo con unas tiras de cartón de apenas 1 centímetro de ancho y pegarlas a lo largo del borde de la mandíbula, tanto la inferior como la superior. Ahora, toma una lija de grano 100 y deja suavemente las uniones en ambas piezas para desvanecerlas, ya que pasaremos a cubrirlas con papel periódico y engrudo Art Attack, hecho con una parte de agua y una de pegamento blanco. Revuélvelo muy bien y empieza a remojar y poner las tiras por dentro y por fuera de cada pieza. Si quieres, vuelve a lijar la superficie una vez que seque. Unas 3 capas serán suficiente para que sea duro como una piedra. Esto también ayuda para que el eje sea más resistente y la máscara se quede en su lugar. Pero, para un mejor aspecto, le haremos unos detalles con foamy moldeable, debido a que es muy fácil de trabajar. No importa el color, ya que lo pintaremos de todos modos. Lo que haremos será colocar una especie de borde sobre los ojos y moldearlo para que sobresalga. Luego, aplica más de esta masa por en medio y embárrala sobre la cara para cubrir la superficie. También puedes hacer otro borde sobre la boca y remojarlo un poco para aplicarlo. No debe ser completamente liso. Al contrario, esa forma irregular lo hará más parecido al simbionte. Repite el procedimiento desde la barbilla y si quieres cubre todo el casco con foamy antes de hacer los dientes. Toma algo de foamy de color blanco y moldea una gran cantidad de dientes como estos de entre 6 y 3 centímetros de largo. Espera que sequen y empieza a pegarlos sobre el borde que hicimos previamente con un poco de pegamento instantáneo, por arriba y por debajo. Deben quedar juntos, pero evita que se estorben o choquen entre sí, poniendo los más largos al frente y los más cortos atrás, formando toda la dentadura.
Aplica unas capas de pegamento blanco sobre toda la pieza una vez que el foamy seque, procurando que no se hagan gotas ni se peguen los dientes entre sí. Entonces, cúbrelos con cinta y papel para pasar a pintar las piezas. Comienza con una capa de primer como base, y después aplica una de negro brillante. Si no tienes aerosol, puedes pintarlas de negro y luego aplicar varias capas de pegamento blanco para que al secar se vea brillante y viscoso, como si fuera la masa del simbionte. Retira la cinta y el papel con mucho cuidado para pasar a trabajar en las encías. Sugiero que lo hagas con un foamy de un color que se distinga. Simplemente pega una tira delgada a lo largo de toda la base de la dentadura, buscando que se adentre entre los dientes con un palito. Déjalo secar y vuelve a cubrirlo con pegamento blanco utilizando un pincel. Luego tendrás que pintar cada diente de color blanco y debajo las encías de color rojo. Mezcla algo de blanco con un poco de amarillo para hacer un color crema y aplicarlo en la base de los dientes con la técnica del dry brush o pincel seco. Solo muy poca pintura para pintar suavemente dejando las puntas de color blanco y terminar con otra capa de pegamento blanco. También puedes pintar el interior de color negro, solo la parte que será visible, para pasar a terminar con los ojos. Para ello necesitas una tela blanca a través de la cual puedas ver con claridad. Toma una hoja de papel y traza el contorno para hacer un molde o plantilla que puedes usar para trazar y recortar un par de piezas ligeramente más grandes en la tela. Toma estas piezas y pégalas desde el interior con un poco de silicona en las orillas, tratando de estirarlas. Si crees que se transparenta, simplemente haz otro par y pégalo encima del que ya pusiste de la misma manera. Así es como luce la máscara con los ojos puestos. Y como detalle adicional, puedes tomar muy poca pintura con un pincel para aplicar un dry brush en los bordes de cada ojo y hacerles una especie de sombreado. Con esto ambas partes están terminadas, solo queda unirlas haciendo embonar los postes con los huecos a cada lado. Por último, puedes poner unas tiras de hilo espuma al interior para que sirvan de relleno y sea más cómodo de usar. Una vez hecho esto, la máscara de Venom está terminada. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y abrirme tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a muchos me habían pedido hacer esta máscara desde hace tiempo, pero quería hacer algo diferente a lo que otros ya han hecho, basándome en los cascos de Iron Man y haciendo un proyecto ideal para Halloween. Además, seguro que te sirve para hacer una variante con Carnage y prepararte rumbo al estreno de No Way Home. Agradecer mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias. Y recuerda, nosotros somos Venom.